Historia ON. En las profundidades de las escarpadas montañas de México, enclavada entre los valles áridos y los cañones escarpados, se encontraba una pequeña ciudad que alguna vez fue próspera, pero ahora estaba olvidada por todos. Esta ciudad, llamada San Miguel, era el escenario de oscuras leyendas y misterios insondables que esperaban ser descubiertos. Una noche de luna llena, un grupo de intrépidos aventureros decidió desafiar las aterradoras historias y explorar los secretos enterrados de San Miguel. Entre ellos estaban Carlos, un antropólogo apasionado por las culturas antiguas, y Sofía, una arqueóloga decidida a desentrañar los misterios del pasado. Desde su llegada a San Miguel, una atmósfera opresiva envolvió al grupo, como si las sombras del pasado se despertaran para dar la bienvenida a nuevos visitantes. Las calles empedradas estaban desiertas y solo los susurros del viento parecían romper el silencio fúnebre que reinaba en la ciudad. Comenzaron su exploración, desafiando las oscuras callejuelas y los edificios abandonados que parecían congelados en el tiempo. En cada esquina fueron recibidos por murales que describían escenas macabras y símbolos esotéricos, testigos de una historia desde hace mucho olvidada. Mientras avanzaban por las estrechas calles, sombras en movimiento parecían seguirlos de cerca, sus siluetas fantasmales fundiéndose en la oscuridad circundante. Murmullos indistintos parecían flotar en el aire, evocando inquietantes advertencias que hacían estremecer a Carlos y Sofía de terror. Decidieron dirigirse a la iglesia abandonada en el centro de la ciudad, un lugar que, según las leyendas locales, albergaba antiguos y siniestros secretos. A medida que se acercaban, una sensación de malestar los envolvía, como si una presencia malévola los observara desde la sombra de las paredes agrietadas. Al entrar en la iglesia desierta, una atmósfera gélida los recibió, haciendo que Carlos y Sofía temblaran hasta los huesos. Los bancos de madera polvorientos estaban dispuestos en filas desordenadas, y un altar en ruinas se alzaba al final de la nave, cubierto de símbolos esotéricos y velas apagadas. Mientras examinaban los murales que describían escenas bíblicas deformadas y figuras demoníacas, un gruñido sordo resonó en las profundidades de la iglesia, haciendo temblar las paredes de piedra. Carlos y Sofía intercambiaron miradas preocupadas, dándose cuenta de que algo siniestro se escondía en la sombra de ese lugar sagrado. De repente, una extraña luz apareció en el fondo de la nave, iluminando el altar con un resplandor débil pero siniestro. Una silueta oscura se alzó frente a ellos, sus ojos brillando con una luz maligna mientras emitía un aura de poder antiguo e impenetrable. Era el espíritu de un sacerdote una vez venerado, condenado a vagar eternamente en las sombras de la iglesia, atormentado por una ira y un dolor indescriptibles. Les habló de una antigua maldición que pesaba sobre la ciudad de San Miguel, de un pacto con fuerzas demoníacas que había sellado el destino de sus habitantes por la eternidad. Aterrados pero fascinados, Carlos y Sofía escucharon atentamente las palabras del espíritu atormentado, dándose cuenta de que las leyendas de San Miguel eran mucho más oscuras y siniestras de lo que habían imaginado. Sabían que tenían que actuar rápidamente para levantar la maldición que pesaba sobre la ciudad antes de que fuera demasiado tarde. Armados de coraje y determinación, Carlos y Sofía emprendieron un peligroso viaje a través de las tinieblas de San Miguel, enfrentando pruebas y peligros insondables en cada giro. Sabían que el destino de la ciudad, y tal vez incluso el suyo propio, dependía de su éxito. Finalmente, después de horas de lucha y sacrificios personales, Carlos y Sofía lograron romper la maldición que había envuelto a San Miguel durante tantos años. La luz del día se alzó sobre la ciudad una vez oscura y siniestra, trayendo consigo una renovación de esperanza y promesa para el futuro. Al dejar San Miguel, Carlos y Sofía sabían que su aventura había sido mucho más que una simple exploración arqueológica. Habían enfrentado las tinieblas del alma humana y habían salido victoriosos, listos para enfrentar los desafíos que les esperaban en lo desconocido. Historia TO. En los rincones olvidados de las exuberantes junglas de México, donde los rayos del sol luchan por atravesar la densa fronda,
residía una entidad temida desde hace siglos, la Llorona o la mujer que llora. Era una leyenda ancestral, una historia transmitida de generación en generación que evocaba a una mujer que lloraba sin cesar la trágica pérdida de sus hijos y cuyos lamentos podían helar la sangre de cualquiera que los escuchara. Una noche de luna llena, un grupo de intrépidos aventureros, guiados por la curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido, decidió lanzarse en busca de la Llorona. Entre ellos se encontraban Miguel, un antropólogo apasionado por los mitos y leyendas de México, y Elena, una investigadora de folclore decidida a desentrañar los misterios de esta temida entidad. Penetraron en la densa selva, con sus linternas apenas iluminando el camino frente a ellos. El susurro de las hojas agitadas por la brisa nocturna parecía impregnado de una extraña melancolía, como si la selva misma contuviera la respiración en anticipación a su audaz búsqueda. A medida que avanzaban en la opresiva oscuridad, las aterradoras historias de la Llorona resonaban en sus mentes, creando una creciente ansiedad en el grupo. Sabían que su encuentro con esta legendaria entidad no sería sin peligro, pero su curiosidad superaba su miedo. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, haciendo que Miguel y Elena se estremecieran hasta lo más profundo de su ser. Era el llanto de un niño, un llanto lleno de angustia y terror, que parecía provenir de lo más profundo de la selva. Sin dudarlo, el grupo se lanzó tras el sonido, ignorando las silenciosas advertencias de la selva. A medida que avanzaban, los llantos desesperados parecían acercarse, guiándolos hacia un arroyo oscuro y siniestro en el corazón de la jungla. Allí, a la débil luz de la luna, vieron una silueta fantasmal erguirse en la orilla del agua, sus largos cabellos negros ondeando en la brisa nocturna. Era la Llorona, la mujer que llora, cuyos lamentos habían atormentado las noches de los pueblos vecinos desde tiempos inmemoriales. Su mirada vacía estaba llena de una tristeza infinita, y su aura desprendía una sensación de desgracia y desesperación que envolvía al grupo en una opresión insoportable. Paralizados por el miedo, pero fascinados por este encuentro inesperado, Miguel y Elena permanecieron inmóviles, incapaces de apartar la mirada de la legendaria entidad frente a ellos. La Llorona levantó lentamente los brazos hacia el cielo, sus lamentos intensificándose en un crescendo de desesperación que parecía resonar en toda la jungla. De repente, comenzó a avanzar hacia el grupo, sus pasos resonando como ecos en la noche silenciosa. Miguel y Elena retrocedieron instintivamente, pero era demasiado tarde. La Llorona los envolvió con sus brazos fríos y translúcidos, llevándolos a las oscuras aguas del arroyo, donde sus gritos se mezclaron con sus lamentos eternos. En los días siguientes, los habitantes de los pueblos vecinos contaron haber escuchado los llantos desesperados de Miguel y Elena resonar en la jungla, un sombrío recordatorio de su trágico encuentro con la Llorona. Su desaparición quedó como un misterio sin resolver, pero para aquellos que escucharon sus gritos, no había duda sobre la verdadera naturaleza de su destino. Historia 3. En las sinuosas calles de la Ciudad de México, entre colores brillantes y sabores picantes, residía una historia tan extraña como surrealista. Era la historia de Carlos y su amigo especial, un cactus llamado Paco. Sí, lo leíste bien, un cactus. Carlos era un hombre solitario y excéntrico que había desarrollado un vínculo extraño con Paco, su fiel compañero vegetal. Juntos llevaban una existencia tranquila, compartiendo conversaciones únicas y aventuras absurdas en las bulliciosas calles de la ciudad. Un día, mientras paseaban por un mercado local, Carlos y Paco fueron atraídos por un extraño vendedor ambulante que afirmaba vender pociones mágicas capaces de conceder cualquier deseo. Intrigado, Carlos decidió comprar una de esas pociones, pensando que podría agregar un poco de emoción a su vida monótona. Pero tan pronto como ingirió la poción, Carlos sintió que algo extraño sucedía. Su cuerpo comenzó a retorcerse y contorsionarse de manera incontrolable, mientras que Paco, su fiel cactus, comenzó a crecer a una velocidad alarmante, cobrando vida repentinamente ante sus ojos asombrados. Desconcertados por esta transformación repentina,
Carlos y Paco se embarcaron en una serie de aventuras hilarantes y surrealistas por toda la ciudad. Se encontraron persiguiendo gallinas gigantes por callejones estrechos, bailando con mariachis fantasma en la plaza principal y jugando al fútbol con sombreros voladores. Durante su viaje, llamaron la atención de una secta secreta que quería capturar a Paco por sus poderes místicos. Pronto, Carlos y su amigo Cactus se vieron perseguidos por las calles de la ciudad por seguidores enmascarados, evitando por poco las absurdas trampas que les tendían. Finalmente, después de una serie de peripecias rocambolescas, Carlos y Paco encontraron refugio en una cantina abandonada en el corazón de la ciudad. Allí, conocieron a un chamán excéntrico que afirmaba poder levantar el hechizo que pesaba sobre ellos. Con la ayuda del chamán, Carlos y Paco se embarcaron en un ritual extraño que implicaba extrañas danzas y cánticos guturales. Al final del ritual, una luz deslumbrante envolvió a Carlos y Paco, y cuando se disipó, ambos volvieron a su forma original, sanos y salvos. Agradecidos al chamán por su ayuda, Carlos y Paco abandonaron la cantina, listos para retomar su vida cotidiana con un nuevo sentido de aventura y emoción. Mientras paseaban por las calles de la ciudad una vez más, Carlos se volvió hacia Paco con una sonrisa radiante y dijo: «Bueno, amigo mío, supongo que hemos tenido nuestra dosis de absurdidad por hoy. ¿Qué te parece un café?». Y con un movimiento de aprobación de sus espinas, Paco asintió, listo para enfrentar todos los desafíos extravagantes que el futuro les deparara.